Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con nuestra exposición sobre la guía clínica de luxación glenohumeral. Siguiente, por favor. En primer lugar, vamos a determinar las características de la articulación glenohumeral antes de empezar. Esta es una verdadera articulación diartodrial de estilo esférico sinovial y de hecho representa la articulación principal en la cintura escapular. Va a conectar la extremidad superior con el tronco y es una de las 4 articulaciones que componen el complejo del hombro. Va a estar formada por la combinación de la cabeza humeral y la fosa glenoidea de la escápula. Esta es la articulación con mayor rango de movimiento del cuerpo y también es la más propensa a inestabilidades. Es la que se disloca con mayor frecuencia, ocupando el 45% de todas las luxaciones y el 95% de estas van a corresponder a luxación anteroinferior. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre valoraciones de importancia cuando sucede la luxación glenohumeral. La valoración más importante es la neurológica. Primero, podemos observar en la exploración el signo de la charretera, que va a ser una depresión subacromial con separación de la superficie articular de la glena con la cabeza humeral. Creo que ahí está. Luego, tenemos que evaluar la arteria axilar, que su daño es poco frecuente, pero si es que se presenta es grave. Incluso puede llegar a causar la pérdida de la extremidad y en consecuencia la muerte, y en su mayor frecuencia se da en adultos mayores de 40 años. O también hay que tener, incrementa el riesgo cuando pasan los 40 años. Acá viene lo más importante, el nervio axilar. La probabilidad de lesión viene a ser de un 15.83, pero además se tiene que buscar la lesión del nervio musculocutáneo, y a su vez tenemos que valorar la flexión del codo y la sensibilidad del antebrazo. Este pequeño cuadrito nos puede ayudar para ver los signos y cómo los evaluamos. Por ejemplo, el nervio axilar, en los signos vamos a ver que puede haber una pérdida de la sensibilidad anterolateral. ¿Y cómo vamos a evaluar esto? Haciendo una valoración comparativa de hombro con hombro, brazo con brazo. En el caso de la arteria axilar, los signos que nos van a dar, de su lesión, es la ausencia de los pulsos distales, palidez y frialdad de miembro superior, y finalmente un hematoma axilar. Y, compañera Marilyn, tu audio está prendido. Sí, disculpe. Y en la evaluación lo vamos a hacer en la evaluación vamos a usar la ecografía Doppler y la angiotomografía. También es importante tomar una serie de radiografías que se denominan la prerreducción. Estas radiografías van a servir para confirmar el diagnóstico, valorar lesiones asociadas, en este caso la presencia de fracturas. Es una indicación para todos los pacientes, y recordando el riesgo que se incrementaba de lesión en la arteria, por ejemplo, es importante realizarlo en los pacientes de mayores a 40 años también. ¿Cuáles son las proyecciones importantes que debemos considerar en estas radiografías prerreducción? Las proyecciones importantes, la primera es la anteroposterior o la denominada verdadera de hombro, que va a ser a 45 grados de rotación interna al eje perpendicular. Vamos a apreciar congruencia, y si existe una ausencia, vemos que sería la luxación. También podemos encontrar el signo de canal o de zanja, que sería para la luxación posterior. Vamos a tener también la radiografía transtorácica con el brazo contralateral levantado sobre la cabeza para diferenciar la luxación. Eso nos va a servir para diferenciar tanto la luxación anterior de la posterior y ver la posición de la cabeza humeral respecto a la glena. Y otras es, la lateral, contorno escapular en Y, normal, centro, el límite, en el caso de la lateral, nos va a servir para visualizar con mayor facilidad lo que son los límites, tanto el anterior y posterior. Igual nos sirve para diferenciar la luxación anterior de la posterior. Podemos ver el contorno escapular en la forma de una Y. El normal es que, el caso de la articulación se encuentra en el centro. Si está adelante, va a ser una luxación anterior, y si está detrás, va a ser una luxación posterior.
Ahora vamos a hablar acerca del uso de la anestesia durante el tratamiento de la luxación glenohumeral. En este caso, hay que recordar que este tipo de luxación es bastante dolorosa y nos dan 4 alternativas. La primera es el uso de anestesia intravenosa o neuroleptoanestesia. Básicamente buscamos la relajación muscular, el control de dolor para que facilite las diferentes maniobras de reducción cerrada. La desventaja es que este tipo de anestesia puede causar depresión respiratoria en un 20% de los pacientes, vómitos hasta un 15% y tromboflebitis hasta en un 60%. La segunda alternativa... ¿Aló? Sí. Quiero recuperar mi número clave porque me he olvidado. Compañera Eileen. Ya. Yadira, hay una pausa. Está bien, doctor. Eileen, Yadira. Presente, doctor, disculpe, se ha activado mi micro. Ya tiene que estar concentrada en la clase, ¿eh? Ya continuamos, Samila. Está bien, doctor. La segunda alternativa es el uso de analgesia intraauricular. Es considerada el mejor método, en este caso anestésico. La administración va a ser intraarticular de forma local. Nos dice que se hace con lidocaína entre 10 a 20 cc con al 1% sin adrenalina en este caso. Las ventajas es que tiene muy bajas tasas de complicaciones y respecto al tiempo y costos, pues también son bajos. La tercera alternativa son los bloqueos nerviosos con control ecográfico. Pausa. En este... Samila, Sí. A ver, la anterior, ¿dónde se coloca la anestesia exactamente? ¿Cómo es la entrada? No sabría decirle, doctor. Si dice intraarticular, supongo que tiene que atravesar la cápsula que rodea la articulación glenohumeral. Ya, eso anótate para que en la siguiente aclares un poco cómo se hace el abordaje. Está bien, doctor. Tocar la lidocaína, ¿ya? Ya. A la siguiente clase entonces explico el abordaje de la analgesia intraauricular. Uh-huh. Ya. Ya. La tercera alternativa nos habla de bloqueos nerviosos que van a estar guiados por ecografía. En este caso, el uso del bloqueo es interescalénico, braquial o del nervio supraescapular. Esto logrando una reducción, obviamente, de la articulación. La desventaja es que podemos causar una reluxación inmediata de la articulación glenohumeral. Y por último, pero no muy usado, sin embargo, la guía lo menciona, es sobre el bloqueo de canales de sodio. También le llama el bloqueo en J. En este caso se realiza a nivel del espacio entre el primer y segundo dedo, en este caso en las manos, entre las cabezas de los metacarpianos hasta alcanzar las terminaciones nerviosas del nervio radial. El fin de este último es el control del dolor. Siguiente, por favor. Ya, en la guía también menciona técnicas de reducción. Principalmente hay muchas técnicas de reducción cerrada que se va a utilizar en la luxación glenohumeral. Acá tenemos técnicas de tracción y contracción, que hay varios tipos de técnicas, como la hipocrática, Rosebud, Stimson, Spaso, que lo nombra en la guía, o técnicas de apalancamiento, principalmente como la de Coucher o Milch, y las técnicas de manipulación escapular. En estas técnicas de manipulación escapular lo que se busca es la reducción de la luxación, principalmente de la luxación anterior del hombro. Me he equivocado por aquí. Acá tenemos la de Wilson, la de Palma o una tracción caudal. Pero así he visto estudios que
que la mejor técnica para la reducción en este tipo de luxación es la técnica de tracción y de tracción y contracción, que son menos dolorosos comparados a las anteriores ya mencionadas. Además que tiene una tasa de éxito significativa, o sea, es más alta su tasa de éxito que las otras dos. Por eso por eso esta técnica es como la más óptima para realizar en la ilustración binumeral. Dentro de las radiografías ya post-reducción, como no, acá lo que se quiere evitar con este tipo de radiografías es... Pausa. ok. Ya. A ver, explícame cómo es la técnica, la más recomendada según esta guía. ¿En qué consiste? Hola. Sí, doctor, es que sí estaba buscando, pero eh, no lo llegué a entender por completo. Es como que se usa... Ya. me falta- Bueno, Carla, entonces para la siguiente sesión me vas a buscar el video de este tipo de reducción, porque eso sí les va a servir a ustedes bastante. ¿Ya? ok, Y vamos a ver qué otras alternativas también generalmente yo me he encontrado en el hospital, ¿ya? Continuamos. ok. Ya, entonces, cuando se detecta esos tipos de defectos óseos dentro de las radiografías en una primoluxación, tenemos que evitar la secuela de Bankart. O sea que, a pesar que le he buscado, no me he encontrado muy bien de qué trataba este tipo de secuela. Este tipo de radiografía lo que nos ayuda es que muchas veces cuando se detecta la luxación, casi un 40% se ha demostrado que tiene un diagnóstico equívoco, es decir, que eh, han cambiado, o sea, cambiaron tanto su análisis y también el plan de tratamiento que estos pacientes tenían. Y muchos de esos autores recomiendan que la actuación de esas radiografías principalmente es para la pesquisa de la patología aguda del hombro y son que tienen que hacerse de forma inicial. Siguiente, por favor. Allá, en estas dos últimas radiografías, estas dos imágenes, a ver la diferencia entre, en la figura 9 que tenemos una proyección axilar, que se valora principalmente sea una integridad del hombro en sí, descartando lesiones, y en la imagen número 10, que acá ya se puede ver una falta de integridad dentro de la superficie glenoidea. Siguiente, por favor. Ya, dentro de la inmovilización que se le va a realizar al paciente, eso es posterior a la reducción de la luxación. Acá normalmente se inmoviliza el hombro casi 21 días en posición neutra o en rotación externa, como se ve en la figura número 11, que es abajito. Y acá lo que nos permite es un mejor contacto, o sea, nos va a ayudar que el desgarro labral mejore en su inserción en la glenoides anterior y haya también una mejor cicatrización de la misma luxación. Esa inmovilización nos da menores tasas de recurrencia, principalmente en pacientes menores de 20 a 40 años. Y la misma guía nos menciona un algoritmo, que es el algoritmo ARAI. Este algoritmo, como se ve en la imagen, primero tenemos que tener una atención en urgencia. Acá vamos a ver traumatismo de hombro, ya sea de moderada o de alta emergencia. La A nos va a significar la valoración del nervio y la arteria axilar, la R la radiografía en las proyecciones ya mencionadas, la A de ARA, ya tenemos lo que es analgesia, la R es la reducción, la A es la radiografía de proyección axilar y la I es la inmovilización del mismo hombro. Y acá se tiene que hacer un control y manejo de la luxación de alguna lesión secundaria, mejor dicho, por un médico especialista. De eso se trata principalmente el algoritmo ARAI y es lo que resume prácticamente todo lo que se ha mencionado en esta guía. Siguiente, por favor.
¿Hay algo más de presentar del equipo? Bien, no hay más presentación del grupo, ¿no? ¿Qué grupo era el que presentó? El grupo 10, doctor. 10. Ya, al grupo 10, a ver, vamos a ver quiénes han opuesto. Voy a llamarles en la lista. A ver, un minutito. Ya, mientras tanto que se prepare el grupo de, ¿cómo se llama? De capturas de número proximal. Que van presentando. Doctor, ¿ya lo vamos a presentar o todavía va a llamar lista a mis compañeros del grupo 10? Ya un momento, ahorita voy a al grupo de la lista, Doctor, Grupo los 10. del grupo 10 son doctora. A ver, Carlos, Eso, Carlos ya he puesto, ¿no? Ya. Sí, doctor. Samila también he puesto, Carlos Rosario. Sí, También, doctor. ¿no? Solamor, ¿has puesto? Sí, también, doctor, al inicio. Ya, perfecto. Entonces a ese grupo tienen que afinar con una nueva técnica de reducción de la luxación numeral. Aparte de lo que ya les he dado. Una nueva técnica, tienen que buscar lo último en técnicas de reducción de la luxación numeral. Lo estoy hablando esto un poco más porque estos temas son muy importantes, son temas que los van a ver en lo más frecuente, ¿ya? Entonces este grupo tiene que encontrarme las últimas técnicas, las ultimitas. Hay uno que, por ejemplo, hay una técnica se llama la técnica de Prakash, de un doctor de la India, muy buenazo. A ver si si la encuentran, bienvenido. Como esa, sería excelente, donde hay, o sea, la reducción que se utiliza es muy, muy sencilla, no es tan traumática como las anteriores. Entonces, lo que lo tarea que va a hacer por el grupo 10 es encontrar una técnica de la reducción que sea la más sencilla posible, la menos traumática entre de los últimos años. Ahorita hay unos 20 técnicas que se utilizan, pero de ellas hay que seleccionar la más última y la que puede ser más práctica, la que tiene menos lesión o menos trauma. ¿Ya han anotado el grupo 10? Sí, doctor. Listo. Entonces continuamos con la exposición. Doctor, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar la guía de práctica clínica de fractura proximal de húmero. Siguiente, por favor. Esta guía que vamos a presentarles es del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y pues, como está titulado y como se puede ver en la pantalla, pues es la guía de práctica clínica del diagnóstico y tratamiento de la fractura de húmero proximal cerrada en el adulto joven. Siguiente, por favor. Para empezar, la justificación de la guía de práctica clínica, pues se ha visto el aumento de la incidencia de fracturas de húmero en aumento.
y este posee consecuencias significativas, razón por la cual pues también se han encontrado variaciones tanto en la práctica, en el tratamiento como en la rehabilitación. Entonces el objetivo de esta guía de práctica clínica es integrar la guía en el catálogo maestro de guías de práctica clínica de México y establecer un referente para orientar la toma de decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas con la mayor evidencia recolectada, donde vamos a tener recomendaciones y evidencias acerca de realizar el diagnóstico asertivo, proporcionar el tratamiento adecuado conforme a los datos clínicos y radiológicos, y también referir de forma oportuna a las unidades médicas que cuenten con recursos y personal capacitado para tratar este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Primero vamos a hablar un poco de la definición. La fractura de húmero proximal cerrada se va a definir como una lesión ósea caracterizada por una solución de continuidad a nivel del tercio proximal del húmero. Esta puede incluir lesiones tanto en la cabeza humeral, en la tuberosidad mayor y menor y también en la porción diafisaria proximal del mismo. Entonces, para guiarnos un poco acerca de la evidencia y las recomendaciones, vamos a tener la tabla de referencia de los símbolos, donde la E en azul va a representar la evidencia, la R la recomendación y el check con el slash y la R un punto de buena práctica. Siguiente, por favor. Entonces vamos a comenzar con el diagnóstico. Como evidencia tenemos de que el diagnóstico de la fractura del húmero proximal se va a basar en la historia clínica, llámese la edad y el mecanismo de la lesión, la exploración física del hombro afectado y los estudios auxiliares de gabinete. Como evidencia también pues vamos a ver de que el diagnóstico de la fractura del húmero proximal tiene por lo general dos formas de presentación y esta vamos a clasificarla según las edades. Las que van a afectar a pacientes de edad avanzada, que van a ser por lo general representados por traumatismos de baja energía, como por ejemplo una caída con apoyo de la mano y el brazo extendido desde la posición de pie, asociadas esta por lo general a osteoporosis, y las producidas por traumatismos de alta energía, que esta por lo general también van a afectar a todos los grupos de edad, pero sobre todo a los grupos más jóvenes. Como evidencia también vamos a ver de que otras causas menos comunes de estas fracturas van a ser las convulsiones, electrocución más relacionada a fractura, luxación y las ocurridas en hueso patológico, como por ejemplo en casos de metástasis óseas. Siguiente, por favor. Como recomendación, pues nosotros cuando estemos ante un paciente con sospecha de lesión traumática de hombro, se recomienda realizar una evaluación clínica completa que incluya la historia clínica, edad y mecanismo, como dijimos anteriormente, y una exploración física del hombro afectado. Como evidencia, pues los signos y síntomas de un paciente con fractura proximal van a ser variables y se van a encontrar también a relación con la fragmentación y con el desplazamiento de la porción ósea, en este caso del tercio superior del húmero. Y como evidencia vamos a ver de que va a existir una lesión en el hombro en el paciente cuando va a presentar dolor, edema, limitación funcional, que es bastante importante tomar en cuenta la limitación. Y también en ocasiones el paciente puede presentar crepitaciones y actitud antálgica, o sea, el brazo en aducción, el codo en flexión y el antebrazo sujeto con la extremidad contralateral. Siguiente, por favor. Como recomendación también en los pacientes que van a presentar los datos clínicos, se va a recomendar realizar la exploración detallada del miembro superior, poniendo en atención el edema, si es que lo presentase, la limitación funcional y la actitud de la extremidad que puede orientar hacia la lesión ósea con desplazamiento. Como evidencia, también vamos a ver de que en este momento de la evaluación va a ser indispensable realizar la exploración neurovascular detallada del miembro superior, donde nosotros tenemos que comprobar los pulsos periféricos y interrogar al paciente sobre la aparición o no de parestesias, pérdida de sensibilidad en la porción distal de la extremidad. Como evidencia también vamos a ver de que el nervio que más se va a lesionar frecuentemente es el axilar o el circunflejo, y pues debido a esto pues también debemos de comprobar la sensibilidad y la función en la región deltoidea. Siguiente, por favor. Como evidencia, nosotros tenemos que tener en cuenta de que a las 48 horas puede aparecer una zona de equimosis, a lo que se denomina hematoma de Henneking. Entonces, esto va a aparecer en la cara interna del brazo afectado y en la cara lateral del tórax. Y esto tenemos que tener en cuenta de que debe ser bastante útil para explicarle al paciente de que va a existir la posibilidad de que aparezca esta equimosis y que el paciente no se alarme.
Como recomendación, en los pacientes con este tipo de fractura se debe de realizar una exploración neurovascular detallada del miembro superior y comprobar la presencia de pulsos que ya se dijo previamente. Siguiente, por favor. Como evidencia, para el diagnóstico también es importante el estudio radiológico. Esto para corroborar la línea de fractura y el desplazamiento de fragmentos óseos. También tenemos que tener en cuenta de que las radiografías básicas son las proyecciones antero-posterior del hombro, esto perpendicular al plano de la escápula y no al plano del tórax. Entonces esto nos va a permitir apreciar todo el reborde glenoideo y el espacio glenohumeral. También podemos utilizar la proyección transtorácica, que esto va a permitir valorar la relación entre la cabeza humeral y el glenoides, o el perfil escapular, que esto nos va a permitir evaluar la relación entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. Siguiente, por favor. Como recomendación, para complementar el diagnóstico de este tipo de fracturas, se va a recomendar solicitar la proyección anteroposterior del tórax, y esto nos va a permitir apreciar todo el reborde glenoideo y el espacio también glenohumeral. Entonces, de acuerdo a esta valoración, se va a solicitar una proyección transtorácica posteriormente, y esto también nos va a permitir valorar la relación entre la cabeza humeral, el glenoides o el perfil escapular, que nos va a permitir evaluar lo que ya dije previamente, que es la cabeza humeral con la cavidad glenoidea. Siguiente, por favor. Como evidencia, la tomografía o la TAC, esta se va a utilizar cuando va a existir una duda acerca de la fragmentación o desplazamiento de la fractura, pudiéndose realizar las reconstrucciones tridimensionales en la proyección ósea, y esto pues también se debe de emplear este estudio para definir el plan terapéutico. Como recomendación, en caso de dudas en cuanto a la fragmentación, lo que también se puede utilizar la TAC para hacer la reconstrucción, y también esto nos va a servir como el apoyo para el plan terapéutico. Ahora, como evidencia, si las radiografías no van a demostrar una fractura de húmero proximal, podemos optar también por una resonancia magnética nuclear. Esto puede revelar lesiones óseas ocultas, o sea, sin desplazamiento, intra o extraarticulares o desgarros del manguito rotador. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la parte del diagnóstico, también se va a recomendar la resonancia magnética cuando las radiografías simples no van a demostrar la fractura del húmero proximal, o cuando exista sospecha de una lesión ósea oculta, ¿no? Tanto intra o extraarticular, y también para descartar la lesión de partes blandas como un desgarro del manguito rotador, que es lo que ya mencionó mi compañera. A su vez, las fracturas del húmero proximal se van a clasificar según NIR, en función al número de fragmentos que va a tener la fractura, ya sea que comprenda la cabeza humeral, el troquíter, el troquín y la diáfisis. También se va a clasificar según el desplazamiento de uno o varios fragmentos, ya sea que tengan una separación mayor a 1 centímetro o que tengan una angulación mayor a 45 grados entre los mismos. Dentro de este desplazamiento de uno o varios fragmentos podemos encontrar 3 subtipos, que son las fracturas impactadas en valgo, las lesiones de la superficie articular y la fractura luxación anterior o posterior. En cuanto a esta clasificación, es importante tomarla en cuenta, ya que el tratamiento se va a decidir en base al tipo de lesión que va a corresponder a cada paciente. Siguiente, por favor. Bien, dentro del tratamiento conservador, vamos a darnos cuenta que este va a estar orientado a la conservación de la cabeza humeral, y va a plantear 3 objetivos con este fin, ¿no? Que es, primero, conseguir la consolidación ósea. En segundo lugar, va a buscar mantener la máxima función del hombro y causar el mínimo dolor del mismo. A su vez, se recomienda que la evaluación de los pacientes se haga de manera integral e individual. Y para ello se recomienda considerar el tipo y grado de desplazamiento de la fractura, la calidad ósea y la edad, comorbilidad y lesiones asociadas que pueda presentar el paciente. Ahora, tenemos que tener en cuenta también, según la evidencia, que el 80% de las fracturas de húmero proximal son de tipo no desplazadas o mínimamente desplazadas y estables. Estas
generalmente son tratadas sin cirugía de manera exitosa y con rehabilitación temprana. Ahora, para la selección del tratamiento es importante considerar la edad del paciente, la calidad ósea, el desplazamiento y el número de fragmentos de la fractura, así también como la comorbilidad del paciente y la presencia de otras lesiones, ¿no?, concomitantes. En este caso, el tratamiento conservador va a considerar el paciente con mala calidad ósea, las fracturas reductibles y estables y que tengan un desplazamiento nulo o mínimo de sus fragmentos óseos. Siguiente, por favor. Ahora, como les mencioné, el 80% son de tipo estables y el otro 20% restantes del tipo de fracturas desplazadas, bueno, son las fracturas desplazadas y las fracturas complejas, ya que tienen una gran dificultad de conseguir su recuperación por métodos cerrados, por lo que en estos casos se opta por el tratamiento quirúrgico. Ahora, dentro del tratamiento conservador se indica para fracturas no desplazadas que tengan menos de 1 centímetro y menos de 45 grados de angulación, a excepción de las fracturas en las cuales se involucren 2 fragmentos del troquíter, donde únicamente se van a tolerar 5 milímetros de ascenso o 10 milímetros de desplazamiento posterior, sobre todo en pacientes activos. Y en segundo lugar, también se va a indicar en pacientes mayores de 60 años o con una baja demanda funcional, que van a presentar ya sea una fractura desplazada del cuello quirúrgico en 2 fragmentos o con fracturas en 2 fragmentos de las tuberosidades con desplazamiento. Y también en pacientes con fracturas desplazadas de 2, 3 o 4 fragmentos que tengan también un elevado riesgo quirúrgico. Este tipo de tratamiento conservador va a emplear el cabestrillo o vendaje del PO durante 2 a 4 semanas, dependiendo de la consolidación clínica y radiológica que muestre la lesión, y posteriormente se va a recomendar también el proceso de rehabilitación. Siguiente, por favor. Bien, ahora dentro del tratamiento quirúrgico, este va a establecer prioridades, las cuales van a ser la reducción anatómica y la fijación estable para permitir la movilidad precoz de la articulación, ¿no? En los pacientes que van a requerir este tipo de cirugía, se van a presentar diversas opciones, las cuales puede ser fijación externa, reducción cerrada, con fijación percutánea, reducción abierta y fijación interna, ya sea con el uso de tornillos, placas, suturas, entre otros. Y también otra opción es el reemplazo parcial o total del hombro. Ahora, es importante recalcar que en las fracturas que tengan 2 fragmentos desplazados, sobre todo el cuello anatómico, se recomienda preservar la cabeza humeral, ya sea por medio de una reducción abierta y una fijación interna. Y en casos de ser necesarios, también se puede utilizar los injertos o sustitutos óseos, ya que aquí vamos a poder que la cabeza del húmero se va a ver afectada, ya que va a haber una interrupción del riego sanguíneo, y esto puede conllevar a una osteonecrosis. En este tipo de casos, también se va a recomendar hacer una hemiartroplastía. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con las fracturas que tengan 2 fragmentos desplazados, sobre todo el cuello quirúrgico, se va a optar por la reducción cerrada bajo anestesia y un control radiológico e inmovilización. Si no se logra mantener la estabilidad de la fractura, la fijación se puede realizar con clavos o agujas percutáneas. Y si no, aún así no se consigue la reducción y la fijación, se procede a la reducción abierta y a la fijación interna. Ahora, en pacientes con fracturas en 2 fragmentos del troquíter, el tratamiento quirúrgico se realiza ya sea en pacientes activos con desplazamiento del fragmento óseo en dirección superior mayor a 5 milímetros o posterior mayor a 10 milímetros. Y también en pacientes con baja demanda funcional, pero que tengan un desplazamiento óseo mayor a 10 milímetros en ambos sentidos, ¿no? Superior y posterior. A su vez, se va a utilizar para esto la reducción abierta y fijación interna. Y también
se va a emplear alambre, cerclaje de 8, sutura no absorbible o el uso de tornillos también, ¿no? Sobre todo en pacientes con huesos que tengan una buena calidad. Ósea. Siguiente, por favor. Bien, también se va a recomendar que se utilice la reducción abierta y la fijación interna en fracturas que sean de 3 o 4 fragmentos, sobre todo en personas activas y que tengan una buena calidad ósea. Y bueno, en un estudio también se encontró que se utilizaron placas bloqueadoras de húmero proximal en fracturas desplazadas y se obtuvieron resultados excelentes en un 10%, resultados buenos en un 67% y resultados regulares en un 23% de los pacientes en los cuales se empleó este método. Ahora, es por ello que las placas bloqueadas para húmero proximal son una muy buena opción para la fijación de fracturas y fracturas, luxaciones, ya sean fragmentadas, desplazadas e inestables. Y sobre todo también se puede utilizar en huesos de mala calidad ósea. A ver, a todo el equipo, una pausa. La pregunta es, ¿qué son fracturas inestables en el húmero? Catherine, Pamela. ¿Me escucha, Catherine? Ay, sí, doctor. Ya. No se acuerda. No, les digo. Ya, listo. Entonces, Doctor, ¿puedo acotar? ya. Según tenía entendido, la fractura inestable es aquella que no se puede, no se puede tratar de manera cerrada y ya se tendría que hacer un procedimiento abierto. O sea, al momento de tratar de unir las partes fragmentadas del húmero, del hueso, estas en el tiempo no van a poder solidificarse, podría decir, osificarse. Entonces en este caso ya a este tipo de fracturas se les da otro tipo de tratamiento. Ya, bueno, es un factor lo que estás hablando. Ya, pero de todas formas hay que tener criterios. Y esos criterios, Catarina Pamela me va a traer para la siguiente. Anótese bien claro. Criterios de estabilidad e inestabilidad en las fracturas del húmero. Así unas 2 o 3 láminas a lo mucho, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Ya, sigamos la exposición. ¿Qué es acá también sigue explicando qué es la escala de UCLA? ¿Qué tiene que ver ese gráfico que tienes al lado? Doctor, este gráfico se empleó para realizar el estudio de de cuán óptimo era utilizar las placas bloqueadas para el húmero proximal. En nuestra escala es que se obtuvieron estos resultados de que si era buenos, regulares o excelentes. Por eso es que en base a ello se planteó que sí es una buena opción también terapéutica utilizar este tipo de tratamiento en este tipo de fracturas. Ya, sigamos. Ya, doctor, vamos a continuar con el tratamiento quirúrgico y en este vamos a ver primero que para nosotros utilizar las placas bloqueadas para húmero proximal, como se ve acá en las imágenes, para estas vamos a tener indicaciones, ¿no? Y dentro de estas vamos a tener que aquellas personas que tienen una mala calidad ósea van a estar dentro del grupo para este tipo de tratamiento. También aquellas que van a tener fracturas fragmentadas inestables, aquellas que van a presentar fracturas, luxaciones y también afectación del soporte medial, ¿no? Entonces, en todas estas vamos a utilizar este tipo de tratamiento. Sin embargo, cuando nosotros ya vamos a tener aquellas fracturas en 4 fragmentos, las cuales van a estar en la escala de Neal, en estos pacientes, más que todo, se va a hacer una reducción abierta y fijación interna, ¿no? A lo que se le llama el RAFI, pero esta siempre va a tener la condición que va a ser que en aquellos pacientes que van a tener una alta demanda funcional y buena calidad ósea.
Para aquellos pacientes, por ejemplo, que van a tener una fractura de 3 a 4 fragmentos y van a tener una calidad ósea disminuida o mala, en esta se va a hacer la hemioplastia con anclaje de las tuberosidades, ¿no? Entonces, dentro de la escala estaríamos hablando aproximadamente de estos 3 tipos, en los cuales estarían, ¿no?, aquellos que tienen 4 fragmentos. Posterior a eso vamos a ver, ¿no?, que también podría aparecer en el cartílago articular de la cabeza humeral, y para esto se ha planteado 3 tipos de manejo, en los cuales ya vimos que se puede hacer un manejo conservador, y este se va a dar en aquellas fracturas de impresión de cartílago articular de la cabeza humeral con menos de un 20% de la superficie articular, ¿no?, lesionada. Cuando vamos a tener una lesión del 20 al 45% de esa superficie articular, vamos a hacer una reducción abierta y fijación interna, y ya llegaríamos a la hemiartroplastía, donde vamos a reemplazar esa porción anatómica cuando ya la lesión es más del 45%, ¿no? También otra cosa que también podríamos decir es que las fracturas por división de cartílago articular de la cabeza humeral, donde es más del 45%, también podría estar ahí adentro, ¿no?, dentro de la reducción abierta de fijación interna. Pausa. El equipo de biomecánica de brazo y codo, que se vaya preparando, va a continuar después de esto. Sigamos. Ya, doctor. Cuando hay fracturas de cuello anatómico, como podemos ver acá en la imagen, bueno, esta es una fractura de cuello quirúrgico, perdón. Entonces, cuando hay una fractura de cuello anatómico, vamos a tener, ¿no?, la reducción abierta y fijación interna, y también la hemiartroplastía, que van a ser las dos principales, ¿no?, tratamientos que se va a hacer en esta, ¿no? La reducción abierta y fijación interna se va a dar en aquellos pacientes que van a tener fracturas, luxaciones del cuello anatómico con una buena calidad ósea, ¿no?, y en aquellos pacientes que van a tener unas fracturas, luxaciones de 3 o 4 fragmentos, como vimos acá en la otra imagen. Acá están, ¿no?, los que tienen entre 3 y 4 fragmentos, ¿no?, de desplazamiento también. En la hemiartroplastía vamos a ver que se van a dar en aquellos pacientes que van a tener una luxación de cuello anatómico, pero estas personas ya son las que tienen una patología, que sería la osteopenia, y también, ¿no?, en pacientes con una mala calidad ósea en ambos tipos de fracturas, luxaciones. Y como se ve acá en la imagen, la reducción abierta y osteosíntesis con agujas percutáneas se da en aquellas fracturas del cuello quirúrgico las cuales no están desplazadas, ¿no?, como se puede ver acá en la imagen. Y aquí estaría en la clasificación de NIR. Con respecto a la cabeza humeral, se hace una hemiartroplastía en pacientes con fractura de cabeza humeral desplazada y fragmentada, las cuales no va a ser susceptible a la osteosíntesis, ¿no?, y en pacientes con fracturas con riesgo elevado de necrosis avascular de la cabeza del húmero. En fracturas que van a afectar, como ya dijimos, la superficie articular mayor al 45% de esta cabeza humeral, y en los pacientes que van a tener una mala calidad ósea y gran desplazamiento, en quienes el tratamiento conservador no se va a poder utilizar. En estas tenemos que ver que va a haber unas ciertas complicaciones asociadas a estas fracturas, en las cuales no vamos a tener en la cabeza la necrosis avascular de la cabeza humeral, podríamos tener infecciones, va a haber migración de material de osteosíntesis, una pérdida de reducción, una lesión neurovascular, una consolidación viciosa, una pseudoartrosis, capsulitis adhesivas, o también podríamos encontrar una artrosis glenumeral, perdón. En las recomendaciones del tratamiento quirúrgico, lo primero es que se debe vigilar los primeros meses del posoperatorio, ¿no? En esto tenemos que estar pendientes de los datos clínicos sobre una infección en el sitio quirúrgico, los datos compatibles con lesiones neurovasculares, y dentro de los controles radiográficos, ver la pérdida de la reducción, ¿no? Y posterior a los 6 meses en adelante se debe vigilar la presencia de los datos clínicos. En esta vamos a tener en cuenta lo que ya vimos, la necrosis avascular de la cabeza humeral, que sería una de esas. Entonces, en esta imagen nosotros podemos ver la necrosis avascular en sus estadios, ¿no? Al principio esta necrosis avascular no se va a notar en la radiografía, por lo que se va a utilizar una resonancia magnética,
la cual va a mostrar esto que está en las flechas, que sería un edema subcondral. Y en la etapa 2 de esta necrosis ya estaríamos viendo, ¿no?, un hombro con un hueso más blanqueado, a lo que se le llama, ¿cómo se llama?, es la esclerosis cerca de la superficie articular subcondral, ¿no? En el estadio 3 nosotros ya estaríamos viendo acá un signo de media luna o colapso de fractura de hueso subcondral, que es un signo que se podría decir patognomónico de esta. En la figura número 4 ya estaríamos hablando de un aplanamiento de la cabeza humeral por colapso avanzado, y en el estadio 5 o estadio final ya se demuestra un colapso avanzado de lo que sería la causa de esta necrosis, a lo cual ya estaríamos llegando a una artritis. En el tratamiento farmacológico que se da, vamos a ver que se va a hacer el manejo del dolor postoperatorio, ¿no?, ya sea leve o moderado, y para esto vamos a utilizar tanto analgésicos no opioides, algunos opioides, y también opioides débiles, y también AINES, ¿no?, tanto para el manejo del dolor leve y para el dolor moderado. En lo que serían los antibióticos, vamos a tener 3 principios fundamentales en los cuales vamos a ver primero que no va a ser necesaria la administración de dosis múltiples en el paciente, sino que podríamos utilizar una única dosis que va a ser suficiente durante todo el procedimiento, ¿no? En el momento de la administración se va a asegurar la efectividad de la concentración del fármaco en el acto quirúrgico, y como tercer punto, o como tercer principio básico, podríamos decir que muchos de estas cirugías no van a requerir profilaxis, ¿no? Pero para la profilaxis en pacientes candidatos a un manejo quirúrgico con fractura cerrada de húmero se puede utilizar la cefazolina, 1 o 2 gramos preinducción y continuar 1 gramo cada 8 horas en 24 horas. Después también podríamos utilizar otro método alternativo, el cual sería la cefalotina, 1 a 2 gramos de preinducción, y después continuarlo con 1 gramo cada 6 horas por 24 horas, ¿no? Y si es alérgico a los betalactámicos, podríamos estar utilizando la clindamicina, 600 miligramos preinducción, y continuar con 600 miligramos cada 8 horas por 24 horas. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es la vigilancia y el seguimiento que se hace a los pacientes. Como bien sabemos, a nuestros pacientes el tratamiento que se le ha dado va a ser individualizar, tanto el tratamiento como la rehabilitación, ¿no? El cual vamos a tener en cuenta los principales principios, que viene a ser la edad, la ocupación que se dedica a nuestro paciente, los requerimientos funcionales, su extremidad dominante, la calidad ósea, la estabilidad de fractura, los dispositivos de fijación que se utilizaron y las condiciones del tejidos blandos, ¿no? Todo esto va a ser supervisado, tanto sean por los médicos de medicina física y los de rehabilitación. Bien, con respecto a si el paciente se ha dado con un tratamiento conservador, como ya han explicado mis compañeros, vamos a iniciar a las 3 semanas con los ejercicios de movilización activa, con movimientos que son de circunducción pasiva y activa de la articulación glenohumeral y movilización activa de codo, muñeca y mano. En caso hay una consolidación ósea, los ejercicios que se van a realizar van a ser activos, asistido con lo que es la abducción del brazo a más de 90 grados y también la rotación externa que se inicia a las 6 o 8 semanas, ¿no? Luego vamos a iniciar con una movilización activa posterior a las 4 o 6 semanas de haber ocurrido la fractura, ¿no?, en los pacientes. Siguiente, por favor. Bien, si nuestro paciente en cambio ha recibido un tratamiento quirúrgico, vamos a tener una inmovilización de ellos por 4 semanas. Entonces, los ejercicios de movilización activa se van a dar a partir de la 5ª semana, el cual va a ser mediado por un especialista de rehabilitación, ¿no? En el caso de nuestro paciente tenga una osteosintesis, que a veces que es una cirugía reconstructiva, ¿no? Vamos a indicar ya nuestra movilización activa gentil con movimiento solamente en péndulo y elevación anterior del brazo, ¿no? Son menores. En caso de que nuestro paciente haya tenido una fractura de 3 y 4 segmentos, a ellos sí, le vamos a inmovilizar más o menos de 4 a 6 semanas, donde vamos a hacer hincapié al paciente que solo debe realizar movimientos activos de codo, muñeca y mano. Los movimientos de actividad activa posterior se va a dar después cuando hayamos tenido una radiografía que nos muestre la evidencia de consolidación, ¿no? Y será a las 8 semanas de este procedimiento quirúrgico. Y por último tenemos la hemiartroplastía. Aquí se le va a dar una movilización precoz,
el cual solo va a iniciar con movimientos pasivos y de circunducción del hombro. Vamos a hacer también una movilización activa, pero a partir de las 6 o 8 semanas, cuando ya tenemos también la evidencia de una consolidación de las tuberosidades, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, ahora hablemos un poco de los días de incapacidad que se le dan en nuestros pacientes, ¿no? Normalmente se da de 28 a 119 días. Esto se da mediante un certificado temporal por parte del médico, que donde nos indica que nuestro paciente ha tenido una fractura cerrada de húmero proximal. Todo esto va a depender de los días por medio del tratamiento y la actividad laboral que realiza, ¿no?, el paciente. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre los criterios de referencia y contrarreferencia, ¿no? Es como un resumen, algo así, para evaluar la buena práctica o lo que se debe hacer en estos pacientes. Primero, como ya bien sabemos, tenemos que saber nuestros antecedentes de mecanismo de lesión y el cuadro clínico de la fractura de este húmero proximal, ¿no? Va a ser corroborado por un estudio radiológico, como ya mencionaron mis compañeros, puede ser por una radiografía, tomografía o resonancia magnética. Luego, pero primero es la radiografía. Luego de tener esto, vamos a tener que ir a un servicio, o sea, de segundo nivel, que viene a ser servicio de traumatología y ortopedia. En el caso de que nuestro paciente haya sufrido una fractura del húmero proximal, primero que vamos a hacer, aplicar un cabestrillo o el vendaje de PU en la extremidad que ha sido afectada, ¿no? En este caso el húmero. Luego se va a realizar una analgesia inicial, como ya hemos iniciado, principal para calmar el dolor. Por ejemplo, paracetamol bioral, 500 miligramos, el diclofenaco o el ketorolaco, ¿no? Como ya se mencionó mi compañero. Luego de eso vamos a enviar a urgencia de un segundo nivel de atención médica, ¿no? O sea, a un especialista. Siguiente, por favor. Bien, en el caso de que nuestro paciente vaya a tener un tratamiento conservador, primero va a pasar por el servicio de medicina física y rehabilitación, que se da a las 4 o 6 semanas de esta lesión inicial que se ha realizado. Cuando las condiciones tanto clínicas y radiológicas muestran que esta fractura ha habido una mejora, vamos a realizar los ejercicios que ya mencioné, que puede ser en sentido pendular de la extremidad afectada para el tratamiento de este proceso inflamatorio residual, ¿no? En cambio, si tuvo un tratamiento quirúrgico, mencioné, la rehabilitación es después de 4 a 6 semanas posoperación, ¿no? El cual lo que vamos a hacer principalmente es fortalecer los músculos y tratar si existe un edema residual. Hay que tener ojo claro en esto, que cuando va a haber una evidencia clínica de una recuperación funcional completa, el paciente ya será referido a primer nivel de atención para ser prósperos a su alta. Siguiente, por favor. Bien, creo que no se nota, pero esto es un pequeño algoritmo que viene a ser un resumen de todo lo que hemos hablado en esta exposición. A ver, se los voy a mencionar. Nuestro paciente llega a nuestro centro de salud. Entonces, lo que tenemos que ver es tener la mejor atención a nuestro paciente y también ser rápidos, ¿no? O sea, nuestro paciente ingresa a un servicio de urgencias, el cual va a presentar un antecedente trauma o también puede del dolor húmero proximal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es realizar su historia clínica y vamos a evaluar si nuestro paciente tiene los datos clínicos de esta fractura de húmero proximal. Si tiene estos datos o no tiene. Si no tiene, solo vamos a colocar un cabestrillo y contrarreferir a un nivel de primario, ¿no? Para luego referirlo a un alta. En cambio, si tiene estos datos donde existe una fractura, primero vamos a hacerles estudios radiográficos, ¿no? Que son, por ejemplo, la radiografía que es antero-posterior. Como ya mencionaron, va a ser perpendicular al plano de la escápula para poder ver, ¿no?, si existe fractura. Si tiene fractura o no tiene. Si no tiene, colocar cabestrillo. Si tiene, vamos a presentar datos de lesión neurovascular en las extremidades lesionadas, ¿no? Como ya mencionaron. Si no tiene, si no encontramos esta lesión ahí, vamos a requerir un TAC, una tomografía computarizada, ¿no? Para ver si hay fragmentación o desplazamiento, ¿no? Caso contrario, o también podemos requerir lo que es una resonancia magnética, ¿no? Como ya mencionaron, si es que había una lesión oculta, sería optable esta. En el caso de que sí presentaran datos de lesión neurovascular, vamos a dar un manejo específico para restablecer este flujo vascular. Luego de esto, pasamos a hacer el TAC o la resonancia magnética. Cuando ya hemos pasado, ya estamos aquí, primero tenemos que ver si nuestro paciente va a ser apto o candidato para que sea una cirugía, según los criterios establecidos que ya mencionaron. En el caso que no sea, solo colocar cabestrillo y poner
para calmar el dolor. Por ejemplo, analgésicos en principales los AINES, ¿no? Y luego lo podemos referir a una consulta externa para ver ortopedia o para valorar su alta de los pacientes. Caso contrario, nuestro paciente sí es apto para cirugía, vamos a realizar este procedimiento quirúrgico, el cual después de realizar esto vamos a ver si hubo o no hubo mejora. Si no hubo, solo vamos a hacer una revaloración ortopédica. En cambio, si hubo una mejora, vamos a tener que referirlo a un médico de rehabilitación para iniciar su terapia, ¿no? O sea, con la rehabilitación que ya mencioné, de acuerdo al tratamiento que se ha dado, ¿no? Y luego vamos a referirlo a primer nivel para poder próximamente darle el valor de alta a nuestros pacientes. Gracias. Eso es todo, doctor. Muy bien, grupo. Tocando, continuamos con el grupo de biomecánica. Está bien, doctor. 1 minuto, por favor. Doctor. Ya. Buenas tardes con todos. El grupo 2 va a pasar a exponer sobre la biomecánica del brazo y codo. Empezaremos por la anatomía del brazo. En este caso, principalmente se abarcarán lo que son músculos, ¿no? También abarcando este tema, comprenderemos lo que son principalmente su origen, inserción, inervación y la acción principal que estos van a cumplir. Primero abarcaremos la región anterior. Esta región abarca 3 músculos. Uno de ellos es braquial, el otro es el músculo coracobraquial y el braquial anterior. Se dice que todos estos músculos se encuentran principalmente lo que son inervados por el nervio musculocutáneo. Bueno, primero empezaremos con el músculo bíceps braquial. Este es un músculo alargado y fusiforme que se sitúa anterior a los músculos coracobraquial y braquial. Se origina mediante 2 cabezas, la larga en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y la corta en el proceso coracoides de la escápula. Se dice que este músculo principalmente tiene una inserción en la tuberosidad del radio. La acción principal que cumple es supinar el antebrazo junto al supinador para luego realizar la flexión. Se dice que también la cabeza corta se va a oponer a la luxación del hombro. El músculo coracobraquial es un músculo alargado y aplanado de anterior a posterior, situado en la parte superior y media del brazo. Este se origina en el proceso coracoides de la escápula y se inserta en el tercio medio de la cara media del húmero, o de la cara medial, perdón. Su acción principal es 1. Aducir el antebrazo con la ayuda del pectoral mayor y el del dorsal ancho, y también tiene otra función como ayudar en la flexión del bíceps braquial y al braquial anterior. Por último, el último músculo que comprende es el braquial anterior, que está situado inferior al músculo cobraquial y anterior a la parte inferior del húmero y a la articulación del codo. Este se origina en la mitad distal de la cara anterior del húmero y se inserta en la cara lateral del olecrán, o sea, en la parte superior del cúbito. Como acción principal tiene que es
el principal flexor del antebrazo, pues lo flexiona en todas las posiciones. Luego tenemos una región posterior que comprende principalmente dos músculos, el tríceps braquial y el anconio. Todos estos músculos se encuentran inervados por el nervio radial. El tríceps braquial, este músculo, principalmente ocupa la región posterior del brazo y se extiende desde la escápula y el húmero hasta el olecrano. Se origina mediante tres cabezas: la larga en el tubérculo infraglunoideo de la escápula, la lateral superior al surco radial del húmero en la cara posterior y la cabeza medial inferior al surco radial del húmero en la cara posterior. Se inserta principalmente en el extremo más proximal del olecrano, más específicamente en su cara superior. La acción principal de este es el principal extensor del antebrazo. Su cabeza larga se opone a la luxación del hombro. El músculo anconio es un músculo corto triangular situado en la cara posterior del codo. Este está entre el músculo extensor cubital del carpo y la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la cara lateral del olecrano y en la parte superior de la cara posterior del cúbito. La acción principal de este es que ayuda al tríceps braquial en la extensión del antebrazo. Y este también estabiliza la articulación del codo. Bueno, continuando con lo que es la biomecánica, tenemos como objetivo comprender la biomecánica del complejo articular del codo. Este es más complejo a nivel descriptivo, como vimos en la anatomía, pero a nivel funcional es el más simple que, por ejemplo, la articulación glenohumeral que ya hemos visto, ya que solo realiza movimientos de flexión y extensión, pero también participa en lo que es la pronación y la supinación del antebrazo. Entonces comenzamos con lo que es la flexión y extensión del codo. En la realización de estos movimientos participa lo que es la articulación húmero-cubital, que es del género gínglimo uniaxial o trocleoartrosis, ¿no? Y también la articulación húmero-radial del género esfenoide multiaxial. Ambos movimientos tienen un eje de rotación transversal, siendo una línea que atraviesa tanto la tróclea como el cóndilo humeral, como se puede observar en el video, ¿no? Bueno, y en este otro video se puede observar que se realiza también en un plano sagital. Bueno, ahora estudiaremos cada momento por separado, iniciando con lo que es la flexión. Y bueno, este viene a ser el acercamiento de la cara anterior del antebrazo a la cara anterior del brazo, disminuyendo así el ángulo formado por ambos, como se puede observar, ¿no? Esto se realiza a partir de la posición anatómica del miembro superior, es decir, con el antebrazo extendido, con una amplitud de movimiento entre 130 a 150 grados aproximadamente. Los músculos que generan este movimiento van a ser por encima del eje transversal, pero se insertan por debajo de este. Estos son el bíceps braquial, que ya hemos visto en la anatomía, es el principal, y luego está el músculo braquial y braquiorradial. Independientemente del grado de flexión, es prácticamente imposible, y ustedes lo pueden tratar, que el extremo distal del antebrazo pueda llegar a tocarse con el extremo proximal del brazo. Esto se debe a que hay factores limitantes. Principalmente está el contacto de los músculos del brazo y antebrazo, que al contraerse, pues obviamente se va a aumentar el volumen, como se ve en la imagen. Y también, bueno, esto va a limitar, ¿no? También están otros factores, que son los factores óseos, pero intervienen en menor medida. Por el impacto, esto se da por el impacto de la cabeza del radio y la apófisis coronoides del cúbito en la fosa radial y la fosa coronoidea del húmero. También hay factores ligamentosos y capsulares debido a la tensión generada por el ligamento posterior y porción posterior de la cápsula articular del codo. A esto se acota que si bien los músculos son los encargados de realizar los movimientos de manera activa por su contracción voluntaria, los ligamentos fibrosos también son importantes porque participan de una manera pasiva, pero también limitan estos movimientos, ¿no? Ya, bueno, en cuanto a lo que es la extensión, bueno, este es el movimiento opuesto donde las caras anteriores del antebrazo y el brazo se van a separar
aumentando así el ángulo por ambos. En este caso, el movimiento se lleva a cabo a partir de algún grado de flexión del codo, obviamente, para volver al antebrazo a su posición anatómica. Y bueno, desde esta, pues la amplitud de movimiento viene a ser un 10 grados, ya que es imposible realizarlo a partir de esta, pues, ¿no? Sin embargo, esto se exceptúa en niños o personas que tengan hiperlaxitud de la articulación del codo. El principal músculo que genera este movimiento es el tríceps braquial, que también hemos visto en anatomía, que se encuentra en el compartimento posterior del brazo. Este músculo se origina mediante 3 cabezas, como hemos visto, que se unen, ¿no? Y van a dar forma a un solo músculo voluminoso que finalmente se va a insertar en la cara superior del olecrano. Algunos autores también incluyen al músculo anconio como colaborador, pero otros lo descartan porque no tiene la suficiente fuerza para comenzar o realizar la extensión por sí solo. También tenemos los factores limitantes. Tenemos el impedimento óseo principal, que es por el impacto del pico del olecrano con la fosa olecraniana del húmero, ¿no? Como se puede observar. Y también tenemos lo que son los factores ligamentosos, como es el ligamento anterior de la cápsula articular del codo. Bueno, continuando, para los movimientos de pronación y supinación interviene la articulación del codo, pero estos van a ser propios del antebrazo. Van a corresponder más que todo al eje longitudinal y bueno, son movimientos que se ven en la vida diaria, ¿no? Como echar una botella o llevar comida a la boca. Vamos a ver que van a participar de manera coordinada las articulaciones del codo. Por ejemplo, vamos a tener lo que es la participación de la articulación radiocubital proximal del codo, la radiocubital distal, que son sinoviales del género trocoide, y también participación de lo que es la membrana interósea del brazo, junto con la cuerda, la membrana interósea del brazo, junto con la cuerda oblicua, como elementos que van a mantener unidos tanto al radio y al cúbito, y a su vez también van a ser estos factores limitantes. Respecto al eje de rotación, va a corresponder a un eje longitudinal oblicuo que va a pasar por las dos articulaciones radiocubitales, específicamente en una línea que va a atravesar las dos cabezas del radio y del cúbito, mientras que vamos a tener el movimiento en un plano transversal. Para poder estudiar adecuadamente el codo, vamos a ver que tenemos, tiene que estar pegado al cuerpo y flexionado en 90 grados con el pulgar hacia arriba, y los movimientos que van a generar serían producto pues de la rotación medial del brazo y por la articulación glenohumeral. Y como posición de referencia para poder medir la amplitud, como les mencioné, el pulgar tiene que estar apuntando hacia arriba, hacia superior, y la palma hacia medial. Con respecto específicamente al movimiento de pronación, ¿qué avance? Al movimiento de pronación, vamos a ver que se va a producir por la rotación de radio, que termina con su extremo distal, que va a estar ubicado a medial y anterior al cúbito, y con la palma de la mano orientada hacia inferior. Los músculos que van a intervenir son los músculos pronadores, el pronador redondo, ayudado con el pronador cuadrado, y se van a ver la dirección de las fibras musculares es casi perpendicular a lo que es el eje de rotación, como podemos verlo acá. Para el siguiente movimiento, que es el de supinación, va a corresponder a la rotación de radio, donde termina con el extremo distal ubicado hacia el lateral del cúbito, con la palma de la mano orientada hacia superior. Para este movimiento van a intervenir lo que es el bíceps braquial, que alcanza su máxima eficacia cuando el codo está flexionado a 90 grados, y va a completar su acción con el supinador desarrollando lo que es el cuello de radio debido a las inserciones y también con la acción del braquiorradial. Y eso va a ser cuando el antebrazo está en posición de pronación.
Bueno, como conclusión vamos a ver que podemos referirnos a esto como, bueno, al complejo articular del codo, perdón. Solamente no solo va a realizar movimientos de flexión y extensión, sino que también de pronosupinación, ya que estos son muy importantes para la realización de diferentes actividades del ser humano. Por otro lado, cada movimiento va a estar generado por músculos específicos inervados por los nervios del plexo braquial. Y también los movimientos de flexo-extensión van a tener factores limitantes tanto óseos, musculares y capsulares. Bueno, continuando con un caso clínico, imaginémonos que concurra a la guardia o a nuestro internado que un paciente que refiere impotencia funcional en el miembro superior derecho y mucho dolor en el codo, refiere haberse caído de las escaleras sobre el codo derecho y por lo tanto observamos dolor y sensibilidad, inflamación, dificultad para mover el brazo, o no poder moverse, o debilidad o entumecimiento. Por lo tanto, se decide realizar una radiografía. En esta radiografía, en la parte izquierda vamos a tener la radiografía del paciente y en la parte derecha vamos a tener la radiografía normal. Vamos a hacer un zoom en la radiografía normal, donde vamos a tener en cuenta que el codo está flexionado a 90 grados, que no está en posición, y que, bueno, esta no está en posición anatómica. En la parte superior encontramos a la extremidad distal del húmero, en la parte inferior los huesos del antebrazo, y hacia anterior el radio y hacia posterior el cúbito. Pero en esta imagen no podemos diferenciar cuál es medial y cuál es lateral. Para eso vamos a hablar de la segunda, o vamos a hablar de las tres articulaciones más importantes. En cuanto a la proyección, esta proyección va a ser una proyección lateral. Vamos a tener tres articulaciones del codo, en la articulación húmero-cubital. En la articulación húmero-cubital vamos a tener la tróquea humeral y se encuentra señalado con el, esta se va a encontrar señalada, o ¿lo podrías marcar, por favor? Va a estar encontrada con el círculo rojo. A veces suelen confundirse se puede confundir esta con el cóndilo humeral o el capítulo. Como ya les dije, esta proyección del paciente va a ser el brazo derecho, va a tener problemas con el brazo derecho, que se refiere a haberse caído por las escaleras. En este círculo vamos a tener el húmero cubital, que va a estar la tróquea humeral y se encuentra señalado con el círculo rojo. A veces suele confundirse, como ya les dije, con el cóndilo humeral. Por abajo vamos a tener esta curva roja, se va a articular la escotadura troqueal del cúbito, que está marcado en esa curvatura roja. Con azul se va a encontrar o va a estar articulado la fosita articular de la cabeza del radio. Por ende, esta imagen va a tener articulaciones superpuestas en un único plano. Y como no podemos identificar cuál va a ser medial y cuál es lateral, se puede decir que es una proyección lateral. Esta sería la justificación de esta radiografía. En aquí ya vamos a tener la radiografía del paciente. Entonces, ¿qué estructura va a estar fracturada? Bueno, vamos a tener el olecranón del cúbito. Vamos a ver la silueta de este hueso que tiene discontinuidad. En la radiografía normal podemos ver, con el puntero rojo vamos a tener, hacia anterior tenemos la apófisis coranoide de forma triangular, después podemos ver la escotadura troqueal, y el piso del olecranón y la parte posterior del olecranón propiamente dicho. Sin embargo, en la radiografía del paciente podemos ver que vemos lo mismo, la apófisis coranoides, que se ve mucho mejor, la escotadura troqueal también, pero lo que se ve afectado va a ser el olecranón. En acá va a haber una discontinuidad va a haber una pérdida de discontinuidad del hueso a nivel del olecranón. Por lo tanto, como consecuencia, obviamente, el paciente va a presentar mucho dolor y no va a poder mover el codo y principalmente va a estar afectada la articulación. Pero ¿qué músculos importantes tenemos en la inserción de esta? Vamos a tener ya, como mencionado, el anconio y el músculo bíceps, el anconio y el músculo tríceps braquial. El tratamiento sería quirúrgico, se utiliza tornillos metálicos que, son muy densos o se observan muy densos en la radiografía, que se vean radiopacos o muy blancos. Gracias. Muy bien. Me parece muy buena su exposición. Han aumentado incluso un caso clínico. Eso le da mejor realce a la exposición para que se pueda tomar en cuenta lo que referimos en los tratamientos de un caso clínico. No se puede exponer la fractura misma, ¿no? Muy bien. ¿Y semiología del brazo? ¿Han hecho también la práctica? Sí, doctor.
Ya, más luego, ¿ya? Cuando ya esté listo. Voy a compartir la presentación de fracturas de húmero diaficiario, ahora que ya más o menos hemos hecho un repaso de la anatomía y la biomecánica. Esperen un momento. ¿Shirley se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Ahora vamos a hablar sobre las fracturas de diáfisis de húmero. Bueno, en este escenario de la fractura de diáfisis de húmero, como están viendo ahí algunas fotografías de las lesiones del húmero. Aunque en la primera de la izquierda se puede ver una fractura de húmero diaficiaria, que es un trazo oblicuo corto, ¿no? Que están viendo ahí, lo estoy poniendo en un puntero. Y en la segunda, ya también hay como se ha hecho un tratamiento con placas, placa tornillo. La tercera se ha utilizado ya también clavos intramedulares, con 2 fijaciones tanto arriba superior como distal, y también el tratamiento con los conocidos brace para el húmero. Entonces, esto es más o menos para que nos den qué alternativas de tratamiento tenemos cuando tenemos lesiones de húmero, de la diáfisis de húmero, ¿no? Placas, clavos y el tratamiento conservador, que sería el brace. Bueno, cuando tenemos las fracturas de húmero, hay que tener muy en cuenta los siguientes objetivos. Achawi Torres. Presente, doctor. Dale lectura. Objetivos. Identificar varios aceptables tipos de tratamiento para las fracturas diaficiarias del húmero. Conocer las indicaciones quirúrgicas en las fracturas diaficiarias del húmero. Comprender los beneficios y limitaciones de los diversos tipos de tratamiento. Ya. Cuando vamos a hacer este tema, tiene que tener claro el objetivo, ¿no? ¿Qué queremos cuando tenemos una fractura de húmero diaficiaria? Es conocer, cuando vamos a hacer ese área, conocer cuándo se opera, cuándo no se opera. Hay que conocer también qué beneficios y limitaciones tiene ese. Si digamos yo han visto, ¿no? Yo pongo placa, ¿qué beneficios tiene? ¿Y qué inconvenientes tiene? ¿Qué limitaciones tiene? Entonces, esos son los objetivos claros que deben entender ustedes en esta presentación. Acuña Quispe. Bueno, continuando con las fracturas de la diáfisis humeral, tenemos que las fracturas de diáfisis humeral representan aproximadamente el 1 al 3% de todas las fracturas, según Betty de 1936 y Sukme de 1926. En ellas se producen tanto por traumatismos banal como una caída o por un traumatismo de alta energía, como accidentes de tráfico o lesiones con arma de fuego. También el desplazamiento de la fractura es el resultado de las fuerzas musculares que se aplican a los distintos fragmentos. Ya han visto ustedes entonces en la biomecánica cómo están insertados los diferentes músculos, ¿no? Cómo se inserta, por ejemplo, el coraco braquial desde la apófise coracoides y cómo ejerce su función, ¿no? De flexión. Como el bíceps braquial, con sus 2 porciones, la porción larga y corta, cómo ejerce su función, ¿no? De flexión y de supinación, ¿no? Entonces, esos elementos, cuando por ejemplo hay una parte donde hemos leído, incluso cuando habíamos puesto en las anteriores, hay uno que menciona cuando hay elementos o hechos de convulsiones, por ejemplo, tensan estos músculos tanto incluso que pueden ocasionar este tipo de fracturas, sobre todo en huesos muy débiles, ¿no? Osteopénicos. Entonces, es por eso lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La diáfisis humeral es muy importante tener en cuenta cómo se insertan, cómo se originan estos músculos y cómo se insertan. Y qué fuerzas pueden ocasionar en esto.
Y además, estas fuerzas van a ocasionar, pues, realmente, qué fragmentos se van a presentar. Muy bien. Aedo. Presente, doctor. En cuanto a las consideraciones generales, debemos tener en cuenta cuál fue la energía de la lesión, si presenta lesiones asociadas, si es aislada o politraumatizados, también ver el estado de los tejidos blandos, la función del nervio radial, factores del paciente, podría el paciente presentar obesidad o tener algunas otras comorbilidades. También ver si el paciente está estable o inestable, si hay la necesidad de realizar esfuerzos con la extremidad superior, si la lesión es abierta o cerrada, y también ver la exploración y determinar si requiere tratamiento quirúrgico. Y también la demanda del paciente o esperar unas radiografías perfectas. Bien, en esto lo remarcable es, nos hacemos estas preguntas, ¿no? Cuando tenemos esa, por ejemplo, en la primera, en esta, ¿no? En esta radiografía, ustedes se tienen que hacer esas preguntas. La primera, ¿cuál fue el mecanismo de la lesión? ¿Fue una lesión, un mecanismo de un trauma de alta energía, moderado? ¿Qué lesiones están asociadas? ¿Hay lesión del nervio radial? Recuerden que bien, aunque no lo hemos visto, ¿no? La anatomía del nervio radial, ¿no? Pero alguien de ustedes lo va a hacer, y ahorita vamos a ver. Ya, el nervio radial es importantísimo, ya han visto, ¿no? ¿Qué elementos anatómicos inerva? El grupo que ha puesto a ver brazo y codo. Brazo y codo. Doctor, inerva el músculo tríceps braquial y el músculo ancón. ¿A quién? El músculo tríceps braquial y ancón. Ya, entonces, ¿qué función había cumplido el tríceps braquial? Principalmente extensor del antebrazo. Ya, entonces esa función de extensión ya estaría limitada, ¿cierto? Si estamos viendo que está lesionando el nervio radial, ya hay esa función ya estaría limitada. Entonces, en el paciente también tenemos que ver factores del paciente. Hay que ver si es obeso, no es obeso, es osteopénico, ¿no? Y ya les he dicho también en esto, si el grupo me tiene el grupo de brazo y codo, ¿ya? Brazo y codo, ¿ya? En unas 2 o 3 diapositivas para la siguiente, anótese, me van a definir qué cosa es estable y qué es inestable. Cuando una fractura es estable y cuando fractura es inestable de las fracturas del húmero, ¿ya? Eso es en 2 o 3 diapositivas nada más. No tienen que hacer mucho. Entonces, hay que tener una necesidad de esfuerzos. O sea, esto básicamente es qué tipo de esfuerzos se requiere para esto. También tenemos que tener en cuenta si es abierta o cerrada la lesión. Hay que ver cómo en la exploración, qué cosa vamos a encontrar, qué hallazgos, qué lesiones neurológicas o vasculares. Y hay un hecho si es quirúrgico o conservador. Y esto es importante, ¿no? En la anamnesis, los que están haciendo este tema, deben recordar que deben tener en cuenta qué espera el paciente, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que tiene el paciente? Paz Arias. ¿Pasa? Sí, doctor. Voy a leer. Opciones del tratamiento: no quirúrgico, férula de coaptación, yeso colgante, órtesis funcional, y quirúrgico, placa a compresión, fijación intramedular, anterógrada, retrógrada, con bloqueo flexible y fijación externa. Ya, entonces ustedes ya han visto, por ejemplo, en las anteriores, ahí tenemos los no quirúrgicos, las férula de coaptación, yeso colgante, órtesis funcional, ahí está. Entonces, esta es la órtesis funcional, pues, es el llamado brace. A eso se está refiriendo en los tratamientos conservadores. Incluso al brace se le ha colocado un cabestrillo y que es funcional, ¿no? Entonces también tenemos yeso colgante. ¿Qué quiere decir yeso colgante? El yeso colgante es netamente como como el que están viendo. Se coloca un yeso como está bien, pero es
desde la zona de aquí del brazo, corre hasta donde está la muñeca de la mano. Y tiene este colgante. ¿Por qué se dice yeso colgante? Porque cuando este yeso cuelga, hace una tracción hacia distal, ¿no? Y al traccionar los elementos, los fragmentos óseos que están colapsados, etcétera, vuelven, se alinean, y al alinearse podemos tener un tratamiento tranquilamente conservador y esperar recuperación del paciente, ¿no? Entonces, en cuanto al quirúrgico, ya habíamos visto, ¿no? En el elemento inicial, aquí está, por ejemplo, ¿no? Aquí está la famosísima placa de compresión, o los clavos intermedios que pueden ser, se dice, anterógrados cuando es por arriba, y retrógrados cuando se coloca a través de la zona del codo. Álvarez Figueroa. Presente, doctor. Tratamiento ortopédico. Indicaciones. Fractura aislada. Alineación correcta tras la férula. Angulación en anteroposterior menor a 20 grados. Angulación lateral menor a 30 grados. Método de elección. Órtesis funcional. Y entonces ahí se dan cuenta más o menos cuándo, habíamos dicho, ¿no? Uno de nuestros objetivos es decir cuándo hacemos un tratamiento ortopédico, ¿no? Entonces, ya están viendo cuando tenemos fracturas aisladas. Cuando después de colocarle la ferrulita, ¿no? Tenemos una angulación en el AP, en la radiografía AP que nos vamos a tomar, la angulación es menos de 20 grados, bienvenido. No necesitamos que esté alineado al 100%, o, por ejemplo, aquí, me refiero a este ángulo, ¿no? Aquí es el fragmento proximal, el fragmento distal. Entonces, nosotros trazamos una línea recta, trazada por el medio, más o menos, ¿no? Y la otra del fragmento distal, cruzamos. Entre ambos se forma un ángulo, ¿no? Y ese ángulo, según estos criterios, que es uno de los objetivos, lo que tienen que aprender, debe ser menos de 20 grados la angulación. Cuando es menos de 20 grados, hemos hecho la correcta alineación con la férula, entonces puede seguir su tratamiento ortopédico. Pero si a pesar de eso le hemos puesto la férula y es mayor de 20 grados, pónganse que es 40, 50 grados, entonces eso requiere tratamiento clínico. Pero nosotros ya vemos que es ortopédico cuando es menor de 20 grados. Se puede quedar solamente con esa férula o esa ortesis funcional también que han visto, ¿no? ¿Han visto la ortesis funcional? Con eso nomás se queda. No hay mucho que hacer. Y cuando tomamos una radiografía en lateral, también se puede ver, ¿no? Ya sus compañeros han hecho una radiografía en un caso clínico que está en la fractura en lateral, ¿no? Cuando tenemos ya también una angulación lateral menos a 30 grados, entonces es aceptable. Pero si es mayor de 30, entonces no, pues. Bueno, también es importante tener en cuenta que este tratamiento ortopédico es el método de elección. ¿Y es por qué? Porque ustedes van a conocer que este escenario, en estos escenarios del brazo, no es operar por operar, porque ya han visto anatómicamente hay elementos muy sensibles, como es por ejemplo el nervio radial. Entonces, cuanto más menos lo toquemos, mucho mejor, porque muchas veces, ¿sabes? Las intervenciones quirúrgicas también son causa de lesiones en el nervio radial, y eso es muy complicado, ¿no? Ahí hemos visto esto. Ahí está viéndose, por ejemplo, un tratamiento ortopédico, ¿no? Es una fractura aislada, cerrada, un varón de 17 años, y si acá trazamos una línea recta, ¿no? Y la otra, y la hacemos cruzar, de hecho está menos de 10 grados, menos de 20 grados, de acuerdo a la P que hemos dicho, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda a determinar nuestro tratamiento ortopédico. Otro caso de tratamiento ortopédico. Fractura, 10 días por fractura. La ortesis, ¿se acuerdan? Es el brace, ¿no? El brace que se coloca acá.
Entonces el brace se coloca, medimos las angulaciones, ¿no? Y determinamos, ¿no? Si es viable o no es viable el tratamiento. De igual manera, 21 días post-fracturas con ortesis colocada. Bueno, es el mismo caso, miren cómo va evolucionando, ¿no? Se hace un control radiológico. 11 semanas post-fractura. 15 grados de Barrow, dice, ¿no? Y mira más o menos ahí trazamos la línea y acá otra línea y entonces tenemos un 15 grados. Y ya saben que cuando está hacia adentro se llama Barrow, cuando está hacia afuera se llama valgo. Entonces nosotros nuestra radiografía leemos en la siguiente forma: esta fracturita tiene 11 semanas de post-fractura y ya está formándose el callo, ¿no? El callo blando, y nosotros determinamos que tiene solo 15 grados, y lo cual es aceptable, ¿se acuerdan, no? A menos de 20 grados, como hemos dicho. Y finalmente tenemos pues acá el mismo paciente, 15 grados de Barrow y 12 grados de angulación anterior. Miren cómo está el paciente. Esto es un estudio que se realizó. Vamos con las ideas quirúrgicas absolutas. ¿Pasa Surco? ¿Ya? Indicaciones quirúrgicas absolutas. Están las fracturas abiertas, lesión vascular, parálisis del nervio radial tras reducción cerrada, codo flotante, fracaso del tratamiento ortopédico, fracturas patológicas, metástasis óseas, lesión del plexo braquial. Ya, obviamente cuando tenemos una fractura expuesta, digamos acá una de primer, segundo, tercer grado, ya estamos determinando que va a ser quirúrgico. Si hay lesión vascular, obviamente, ¿no? Por eso hay que hacer un buen examen semiológico, ¿no? Ya hemos hecho el examen neurovascular distal, cómo están los pulsos distales, el pulso radial en este caso, determinar siempre nos servir. Entonces tenemos el paciente en la emergencia y es bueno hacer una evaluación vascular, porque aquí puede haber lesión de la arteria humeral, ¿no? Pues lesionada, y eso hay que tener mucho cuidado. También tenemos la parálisis del nervio radial, obviamente, como les decía hace un rato, ¿no? Incluso para el tratamiento quirúrgico hay que tener cuidado. Por eso nosotros, gran parte, de preferencia, tenemos el tratamiento conservador, como ya les he mencionado. Pero, si ya de antemano nosotros encontramos el paciente tiene dificultad para extensión de la mano, dificultad para la reducción del primer dedo, ¿no? Que son otros signos que nos indican que hay lesión del nervio radial, entonces ya debemos estar pensando en un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque si por esta zona donde ustedes están viendo el trazo articular está atravesando el nervio radial, entonces ya debemos pensar, ojito, abrir los oídos, de que puede estar habiendo un atrapamiento del nervio. Es por eso que tenemos que abrir y destrabar toda esa zona, ¿no? Y pues reparar. Luego también tenemos el codo flotante, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿qué es el codo flotante? Cuando hay una fractura aquí en la diáfisis o la epífisis distal del húmero y en la zona del antebrazo, ¿no? Una radio cubital. Entonces, este es un codo flotante. También fracaso del tratamiento ortopédico, por eso nosotros, ¿se acuerdan que les dije? Tienen un grado de tolerancia de 20 grados en el AP y de 30 grados en el lateral. Entonces, toleramos, le damos la posibilidad vía tratamiento ortopédico, pero si después hacemos un control en 3 a 4 semanas y vemos que no está habiendo una buena evolución, entonces ya definimos un tratamiento quirúrgico. También fracturas patológicas. Obviamente con el metástasis ósea ya es cuestión de un tratamiento quirúrgico. Lesión del plexo braquial también, cuando hay lesiones más hacia arriba, ¿no?
Ahí tenemos lesiones metastásicas que nos indican, ya vemos, que hay lesiones óseas que ya no nos dan chance más que operar. Bien, Benavente Vilca, o no, aunque viene primero Arostegui. Arostegui. Presente, doctor. Indicaciones quirúrgicas relativas: politraumatizado, fracturas bilaterales, obesidad mórbida, fracturas segmentarias y necesidad de usar muletas. Ya, por ejemplo, en los politraumatizados, ¿no? Es un caso, es relativo, ¿ah? Porque la sentencia ya mucho que es absoluto. ¿Cuándo operan? Sí o sí, lo otro se opera. En este caso puede ser que lo operen al paciente, ¿no? Cuando tiene una fractura de húmero, puede ser que lo operemos. O más nos decidiríamos por un tratamiento quirúrgico. Cuando hay fracturas en ambos brazos, ambos lados, entonces, pues bueno, es opcional también operar. Un obeso también es opcional operar. Fractura segmental significa tanto en la parte proximal y en la parte distal, a estos. Necesidad de hacer muletas, también. Ascue. Presente, doctor. Ya. Fractura de la diáfisis del húmero. Opciones quirúrgicas: fijación con plata, clavo IME bloqueado, clavos de Ender, Rus, etcétera, y fijación externa. Bueno, ahí es una forma para que ustedes puedan conocer, ¿no? Cómo se hace el tratamiento con las placas. Estas son unas placas de, que se llaman placas DCP. Dynamic Compression. Son placas dinámicas de compresión, ¿no? Llamar, y con tornillos del sistema 4.5. Entonces se colocan en estas zonas como lo están viendo. Se colocan 4, mínimo 3 tornillos arriba y 3 abajo, ¿no? Entonces ese es el sistema RAFI, con reducción abierta, masificación interna, con placas y tornillos. Y también tenemos la opción que se llama el clavo intraóseo bloqueado, ¿no? En este caso se ha colocado por la vía anterógrada, porque por esta zona ya les explica es retrógrada. Entonces se coloca con clavos con tornillos de fijación superior e inferior. Y finalmente, para que conozcan también que esto es bien usado en los niños, se le llaman los clavos Enders, ¿no? Ven como una onda, se cruzan ambos, y este es el clavo de Enders, también el de Rusia es bien parecido. Y finalmente la fijación externa, que lo vamos a ver más adelante o en otros. Aquí está, justamente aquí está la fijación externa, ¿no? Es una fractura expuesta, miren, ¿no? Tremenda lesión, es una tipo 3C, incluso cuando es grande, abierta, más de 10 centímetros, con evidencia de tejido muscular y partes blandas, incluso partes neurológicas, se pueden evidenciar. Entonces estamos hablando de un nivel de fractura expuesta, tercer grado, tipo C. Entonces en esos casos lo primero que empezamos a pensar es un tratamiento con fijación externa, como están viendo ahí, 2 clavitos arriba y 2 abajo como mínimo. Benavente. Presente, doctor, buenas tardes. Bueno, fracturas de la diáfisis del húmero, indicaciones de la fijación con placa. Las indicaciones son fracturas que requieran exploración nerviosa o vascular, fracturas muy distales, fracturas muy proximales y cualquier fractura diaficiaria. A ver, un momentito. Está descargando mi batería. Voy a conectar. Espérenme.
Bien. A ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ujú. Ya, entonces ahí vemos, ¿no? La fractura, fracturas proximales, fracturas, bueno, cuando hacemos indicaciones de placa, ¿no? Cuando decimos ya, señor, usted va a usar una placa, ¿no? Las fracturas que requieren exploración nerviosa, fracturas muy distales, ¿no? Distales significa cerca de la articulación, o fracturas muy proximales, ¿no? En esos casos son las indicaciones con placa. Cualquier fractura diafisaria también es opción. Pero básicamente, tanto la distal, la proximal como la distal, y los que requieren exploración nerviosa. Ahí tenemos los accesos, acceso anterior, para el acceso anterior externo, vemos, colocamos al paciente en decúbito supino. Este es muy bueno para el paciente que es politraumatizado, ¿no? Ahí vemos el acceso o el abordaje, ¿no? Como ya han visto la anatomía ustedes, entonces, pero aquí cuando entramos al abordaje quirúrgico hay que tener en cuenta ya los detalles de la anatomía, pues, ¿no? Cuando hacemos este abordaje tenemos que tener en cuenta que primero vamos a incidir la piel y el tejido subcutáneo. Después de eso vamos a encontrar solamente la fascia. Y ahí vamos a encontrar los planos vasculares. Ahí podríamos tener la vena cefálica, por ejemplo, una referencia, ¿no? Y ya cuando incidimos un poco más, levantamos todas esas fascias, vamos a encontrar recién la zona muscular, ¿no? Y en ahí también podemos encontrar toda la parte ya ósea, en la parte más interna, ¿no? El acceso delto pectoral proximalmente está entre el bíceps braquial, entre el bíceps y el braquial anterior, ¿no? Ya sabemos por dónde está insertado, recuerden que el bíceps braquial hasta dónde llega, ¿no? En el cuerpo del húmero, ¿no? Y ahí este aparatito se llama Hoffman. Los Hoffman son elementos metálicos que nos permiten hacer una evidencia de la zona de exploración y del trabajo. Aquí dice, se entra a través de las fibras del braquial anterior. Se supone que la braquial anterior está en la parte anterior, ¿no? Del húmero. Entonces, pues por eso, para entrar netamente al húmero, tenemos que entrar por esa zona. Pero esta es una vía de abordaje. Hay vías laterales, hay vía posterior. Por ejemplo, acá tenemos el acceso posterior ya también. Como recordarán, ya han visto en la anatomía, pues, ¿quién está en la parte muscular anterior o posterior? A ver, Pacheco, Vargas. Pacheco. Cuéntame, señorita Pacheco. Alessandra, ¿no? ¿Qué elemento anatómico está agarrando? Está en la posición del dedo. Disculpe, doctor, no le escucho bien. ¿Cómo se llama el elemento anatómico donde se está incidiendo con el bisturí? Podría ser el vasto medial. No sé si es más arriba o más abajo. No veo bien, doctor. ¿Vasto medial de qué? No, esto es del húmero. Sería sería pues el músculo bíceps braquial. Bíceps. Claro. Uy, tienes que estar escuchando ahora sí. Ya, todo me vas a hacer, todo lo que es sobre el radial. Anótate. A ver, vamos a anotarte. Pacheco, radial. Presentación sobre el radial, ¿ah? Un bonito video. ¿Ya? En exposición del radial. Estoy hablando de la diáfisis del acceso posterior del húmero, ¿no?
En este caso, el paciente está boca abajo, si la cabeza está boca abajo, entonces esta es la zona del codo, la que han explicado sus compañeros. Entonces esta es la zona posterior, por donde está trazado este pulmón, ¿no? Y justo estamos viendo el esquema. Y en el esquema estaría qué elemento anatómico, ¿ves? Los expositores que nos den una pauta. ¿Quién dijo yo? El expositor. ¿Que ya se me olvidó? Yo. Ya, muy bien. Expláyate sobre lo que estamos tocando, la zona anatómica. ¿Ya? ¿Qué elemento anatómico se está haciendo la disección? Doctor. Ya, hable ya. Tiempo es corto. Doctor, sería el tríceps braquial, el músculo tríceps braquial, doctor. Claro, pues hace rato estamos ahí, justamente están viendo, ¿no? Una disección a través de los... ¿Cuántos brazos había tenido el tríceps braquial? 3, doctor, pero... ¿Pero qué? Ya, bueno, doctor, en acá ahí tenemos la cabeza larga y la cabeza lateral del tríceps, doctor. Y ahí se está comenzando a hacer la disección. Claro, evidentemente. Era un momento. Ya me estaba hablando alguien del vasto, que no entiendo que está ahí en el miembro inferior ya. Entonces, el acceso posterior es importante identificar el nervio radial. Su compañera ya en la siguiente nos va a dar una pauta de cómo entramos al nervio radial. Hacemos rápido y finalmente encontramos pues el acceso a la zona del mismo huesito. Una placa posterior, una vez que entramos a la zona posterior, vemos ahí cómo se coloca a través de la zona posterior la plaquita, ¿no? La placa con sus tornillitos que ya les explicaba. En este caso puede ser una placa tirante colocada bajo el nervio radial, o sea, debajo del nervio radial se pone esto. Ver la situación del nervio es importante porque por esta zona atraviesa, ¿no? Es importante que ahí más o menos se explica pues cómo es la posición de los tornillos, no es que están rectitos todos, sino como ven están ubicados dinámicamente, ya ese es un tema nuevo ya. Cómo se coloca la parte biomecánica de las placas. Y finalmente aquí tenemos cuando son las fracturas, ahí vemos, ¿no?, lo que van a hacer este tema, la estabilidad, que vamos a hablar de la estabilidad absoluta y relativa de las fracturas. Y también cuando se hace el tratamiento con los clavitos de Enders, ¿se acuerdan de estos clavitos ovaladitos? ¿No? ¿Cómo se hace? El ingreso es esta zona que están viendo por aquí, se hacen unas 2 perforaciones por la zona distal, se mete el clavito a través de toda esta zona de la zona endomedular, ¿no? El canal medular. Ahí ven, un paciente con 22 años de fractura y tenía no solo fractura del húmero, sino tenía acetabular. Es lo que nosotros estamos trabajando sobre lo que todo el húmero, ¿no? En este caso se le ha colocado un clavo flexible, como están viendo ahí. Los clavos intramusculares retrógrados, múltiples y flexibles, como están viendo ahí. Y estos evolucionan rápido, con callo a las 4 semanas incluso. Ahí ven cómo se hacen las estructuras de seguimiento, cómo se ha formado el callo, ¿no? Este es un trabajo de investigación, fracturas de diáfisis humeral, ahí vemos los clavos bloqueados también, que están los factores de mejoramiento, ¿no?, que se utilizan por fracturas patológicas, cuando hay esto nos permite un buen control de rotación y longitud, índices de consolidación altos, a menudo permiten ya la carga
Las desventajas que tienen estos clavos ya también son la inserción a menudo lesiona los tendones del manguito de los rotadores, porque esta es una visión, digamos, desde arriba, axial se llama, y vean, mira por dónde se ingresa la zona de trabajo, ¿no? Es un poquito por la parte superior, ¿no? Solo terminaremos esto lo siguiente, que algunos de ustedes en clase. Ya, muy bien. Dejo de presentar. Chile, me hace recordar que nos estamos quedando en la zona del clavo intramedular, ¿ya? Está bien.